Qué bendición. Tome asiento, ya vamos a comenzar. Quiero ver las manos levantadas de los que nos visitan por primera vez. ¿Quién nos visita por primera vez? Bueno, aquí está. Bienvenido. ¿Alguien más? Bueno, bienvenido, bienvenida, bienvenido. Denle un aplauso al Señor por la vida de ellos. Bueno, como hoy están los niños aquí con nosotros, los papitos se hacen cargo de sus niños. Bueno, porque queremos conmemorar y darle gracias al Señor. Y hoy los niños no van a ir a su escuela infantil, pero los papás están pendientes de sus niños. De tal manera que si tu niño está inquieto, entonces tú llegas y le dices a un diácono, a un maestro que están allí de pie y ellos te van a colaborar, ¿listo? Pero es responsabilidad tuya. Así que qué bendición. Saluda al que está al lado, dígale bienvenido. Dígale bienvenido. Bienvenido. Pero ábrale los ojos para que se sientan, dígale bienvenido. Amén, qué bendición. Bueno, sin más, denle un aplauso a Papá Dios. Qué bueno es estar en la casa de Papá Dios para escuchar su poderosa palabra. Y si somos bien conscientes, nosotros tenemos muchas razones para dar gracias a Dios. ¿Quién cree que tenemos razones para dar gracias a Dios? Tenemos muchísimas razones para darle gracias a Dios, pero muchas. Tenemos razones para decirle al Señor que eres fiel, maravilloso, porque durante todo este año, a hoy, 23 de diciembre, Dios ha sido bueno. ¿Quién lo cree? ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Amén. Algunos dicen, no, Dios a mí no, nada. ¿Cierto que no? Dios ha sido bueno. Amén. Y hacíamos o colocábamos una tarea y era colocarles de que, ojalá lo hayan hecho, que escribieran en un papel bien bonito todos los motivos de acción de gracias. ¿Por qué darle gracias? Y si no, bueno, al final vas a tener un tiempo para que hagas remembranza y vamos a hacer algo especial con esto que nosotros trajimos, los que lo trajeron. Y antes de comenzar, pues obviamente yo quería darle gracias al Señor, porque la Biblia nos dice que entremos a su presencia con acción de gracias. Yo tengo muchas cosas por qué agradecer a Dios, por mi familia, obviamente, mi esposa, mis hijos, por esta congregación. Hoy en especial, para no ir más largo en el tiempo, quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes. Amén. Le doy gracias al Señor porque cada uno de ustedes, pudiendo haberse quedado en la casa, hoy dispuso un tiempo para venir a adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es encontrarnos en la casa de Papá Dios. Y justamente ese es el título para hoy, dando gracias a nuestro buen Dios. ¿Dando gracias a quién? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Darle gracias a quién? A nuestro buen Dios. ¿Quién cree que Dios es bueno? Amén. ¿Y que hay que darle gracias? Amén. ¿Quién cree que hay que darle gracias a Dios? Amén. Bueno, porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Y porque tenemos muchos motivos para darle gracias a nuestro buen Dios. Y vamos a ver cuáles son algunos motivos. O sea, motivos hay muchos, pero hoy vamos a ver algunos de esos motivos por los cuales dar gracias a Dios. Yo voy a traer hoy solo 3 motivos, ¿listo? Para darle gracias a Dios. Mírame con el 2. Para darle gracias al Señor. Entonces, algunos motivos para dar gracias a Dios. Primero, al Padre por darnos su plan de salvación. Hoy he querido, o el Señor me daba esta palabra para poder aprender a darle gracias a nuestro Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Listo? Porque creemos en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu? Amén. Y el que no, lea la palabra y lo verá, que se da cuenta que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver esta mañana es algunos motivos. Primero, al Padre por darnos su plan de salvación. Primero que todo, vamos a darle gracias
al Padre por darnos su plan de salvación. Escríbalo ahí y publíquenlo, porque hay hermanos que les gusta publicar la predicación. Eso está bien, amén. Y los animo para poderle compartir a otros. Saludamos no solo los que están aquí, sino los que en este momento nos están viendo por internet en cualquier lugar del mundo. Que el Señor les bendiga. Entonces, ¿cuáles son algunos motivos para dar gracias a Dios? Al Padre por darnos su plan de ¿qué? Por darnos su plan de salvación. Y para ello, pues obviamente tenemos la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1:2. Dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia. Lo primero que va a hablar el apóstol Pedro es que el Señor nos eligió. Y esto quiere decir que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. El Señor tenía un plan maravilloso para que nosotros fuéramos salvos. Amén. La traducción en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: de acuerdo con su plan, Dios, el Padre, decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Dios eligió de acuerdo a su plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan maravilloso. Y ese plan, ¿por qué se dio? Conocemos nosotros toda la historia, ¿cierto? Que pasó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén encontramos que el Señor echó fuera al hombre, dice Génesis 3:24, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. El ser humano peca y entonces el Señor le había dicho, porque Él le había sentenciado, Él es juez, diga conmigo, Dios es juez, y Dios había declarado que cuando el hombre pecara, lo desobedeciera, el ser humano iba a morir de dos maneras. La primera era espiritualmente, porque en el jardín del Edén el ser humano tenía todo el contacto, la comunión con Dios, pero en el momento en que el ser humano peca, entonces el Señor le dice: por cuanto pecaste, lo aparta del jardín del Edén, y ahí se ve la muerte espiritual. Lo primero que nosotros tenemos es la muerte espiritual. Por eso dice que lo echó. ¿Y lo echó dónde? Fuera de su presencia. Entonces, lo primero que encontramos es a un Dios que es un Dios justo, pero que es un Dios que no tolera el pecado. Entonces dice que lo echó ¿qué? Fuera. Y dice, después en Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué pasó? Y murió. ¿Qué pasó con Adán? Murió. O sea, la segunda muerte, o sea, la muerte física. El Señor le dijo: el día en que ustedes desobedezcan, ese día van a morir. Y van a morir de dos maneras: espiritual y físicamente. Y eso fue lo que sucedió exactamente porque el ser humano desobedecía al Señor. Y desde ahí entonces nosotros vemos la justicia de Dios, pero también vemos su amor. Porque es que cuando nosotros leemos, alguien me hacía esta pregunta, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta cómo el Señor dice que mandaba, ¿cierto?, a acabar con pueblos enteros. Y ese acabar con pueblos enteros implicaba acabar, ¿qué? Con personas, implicaba acabar con niños. Y muchas personas dicen: no, pero ese es el Dios de la Biblia. Sí, porque Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es justo. Y Dios es el dueño de la vida, y Dios determina cuándo y cómo debe terminar una vida, no el ser humano. El ser humano, cuando le quita la vida a otro, entonces está fallándole a Dios, está pecando. ¿Por qué? Porque el único que determina quién vive, y cómo vive, y cuándo vive, y hasta cuándo vive, es Dios. ¿Es claro? Pero esa sentencia se dio por el pecado. Pero como Dios es maravilloso, nos tenía el plan grande. Y la palabra del Señor nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí está la solución: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, la paga del pecado es la muerte espiritual, es la separación de Dios. La muerte física, pues ya todos la conocemos también. Y la palabra del Señor nos muestra que Dios nos mostró un plan. ¿Se acuerda que Pedro decía que fuimos escogidos según su plan?
y eso significa la presencia de Dios, el conocimiento anticipado, el que Él entregó un plan de salvación. Y dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el momento mismo en que el hombre peca, Dios ya tenía un plan, y era el plan de cómo redimirlo. A Dios no le cogió de sorpresa el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo, incluso desde antes que sucedan las cosas. Eso es lo que se conoce en teología, en los atributos de Dios, como la presciencia. O sea, el conocimiento, ciencia, conocimiento preanticipado. O sea que Dios conoce anticipadamente todo lo que va a pasar. Por eso Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y Él sabe qué le va a pasar al que escoja la vida, y Él sabe qué va a pasar el que escoja el otro camino que no es la vida. ¿Es claro? Porque Él lo conoce todo. Y entonces vemos que desde antes, Dios ya había dado un plan maravilloso. Y ese plan tenía que ver con la simiente. Esa simiente de que está hablando aquí, esa simiente es Jesús. Esa simiente es Jesucristo de Nazaret. Y en el Antiguo Testamento, donde vemos que Dios envía y ordena que se acaben con los pueblos, en ese mismo Antiguo Testamento encontramos que Dios dice lo siguiente en Ezequiel 18:23. Es un texto tremendamente poderoso como toda la palabra. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Está hablando Dios? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Está preguntando, ¿no vivirá si se aparte de sus caminos? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador. ¿Listo? Entonces por eso nos proveyó un plan maravilloso. Y ese plan incluía enviarnos a su Hijo, a su unigénito Hijo. Porque yo quiero decirles que Dios solo tiene un Hijo y es Jesucristo. ¿Nosotros qué somos? Según lo dice Efesios, somos hijos adoptados. Pero Hijo, el único, ¿quién es? Jesús. Por eso Él es el unigénito de Dios Padre. Es el primogénito de María porque María tuvo otros hijos, ¿cierto? En su relación con José. Pero es el unigénito de Dios Padre. ¿Es claro? El único. Entonces, imagínense, si uno como padres, ¿cierto? Los padres tendemos muchas veces a sobreproteger a nuestros hijos y nosotros que no se corte, que no se vaya, que si ya comió, que si ya esto, que si... Y van creciendo y a veces a uno le cuesta a veces trabajo, a algunos nos cuesta trabajo como irlos soltando, ¿verdad? Y uno dice, no quiere que les pase nada. Y cuando un hijo está enfermo, uno que dice, ay no, ojalá fuera yo. No, uno ver a un hijo, ¿cierto? Es una cosa tremenda verlos enfermos, sobre todo cuando están pequeñitos, más duro porque no pueden hablar. Entonces, imagínense ustedes que Jesucristo es el unigénito, el único Hijo de Dios Padre. Y Dios, sabiendo que la humanidad es ingrata, aún así envió a su Hijo para morir, para venir a vivir con nosotros y morir en la cruz. Y quiero decirles algo, mis queridos hermanos. Eso solo lo hace alguien que ama a la humanidad, que ama la creación. Dios es maravilloso, Dios es soberano. Amén. Dios es fuego consumidor, pero también Dios es amor. Amén. Dios es amor. Y envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos acercarnos aún a Él. Porque en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva pecan, Él los echa de su presencia, pero Él mismo ofrece y nos da la solución. ¿Y cuál era la solución? ¿Enviar a quién? A su único Hijo, al único. ¿Amén? Eso dice la palabra. Y yo les digo, ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a Él, aunque éramos pecadores. Ya conmigo, era pecador. Amén. Aunque éramos pecadores, a Dios le plació enviarnos la solución. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Es para todo aquel que en Él crea. Alguna vez estábamos explicando, y les invito a que miren por el Face, las predicaciones con respecto del conocimiento anticipado, de lo que realmente significa ser predestinado. Y es que Dios marcó un plan, un derrotero, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Y Dios nos escoge. ¿Y escoge a quién? A todos. Lo que pasa es que no todos lo quieren escoger a Él. Esa es la diferencia. Dios ofrece,
pero Él no obliga. ¿Lo podría hacer? Claro que lo podría hacer porque Él es Dios. Pero a Él le ha placido darnos a nosotros esa capacidad de poder decidirnos por Él o no decidirnos por Él. ¿Pero quién lo hizo? Eso lo hizo Dios. O sea que siempre Él va a tener toda la gloria y la honra. No deja de ser Dios porque nos haya dado esa oportunidad o ese privilegio de escoger. No deja de ser Dios soberano. Él sigue mandando porque Él es el que gobierna, dígame. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Dios Todopoderoso que nos envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos entrar en su presencia? ¿Cómo no darle gracias a aquel al cual nosotros podemos acudir y cobijarnos bajo sus alas? Cuando nosotros estamos mal, podemos acudir a nuestro buen Dios, amén, porque Él es nuestro buen Padre, un Padre que nunca falla. El Padre terrenal siempre, por alguna u otra manera, va a fallar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos limitados. Y aunque tengamos las mejores intenciones como padres, y aunque seamos los mejores como padres, somos limitados. Podemos hacer una promesa y ahorita para diciembre, ¿cierto? Ay, yo le prometí a mi hijo, no sé, un detalle, X. Pero dígame, si eso no está sujeto a muchas variables, está sujeto a que realmente nos llegue el dinero, está sujeto a que uno no sabe, mire, uno va y en cualquier momento se le presentó cualquier dificultad y ¡prum!, se quedó uno sin el dinero. Uno tenía la intención de bendecir a su hijo. Uno quería hacerlo. Y uno quería darle porque uno le prometió. Pero, ¿qué pasó? Algo sucedió. Algo que está fuera de nuestro alcance pasó y no pudimos cumplirle. Quiero decirte algo. Nuestro Padre Celestial siempre nos cumple. Porque Él prometió enviar a Jesucristo. Y ¿sabe una cosa? Lo envió. Él lo prometió y Él lo envió. ¿Cómo no darle gracias al Padre por eso? ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro Padre y demostrarle fidelidad y respeto? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la palabra temor también significa respeto. Si ustedes lo ubican en los idiomas en que está escrito el texto bíblico, la palabra temor es respeto. De hecho, algunas de las traducciones en la actualidad, muchos de los textos donde hablan del temor de Dios, es respeto. Claro, también es miedo a fallarle. También es el amor reverente, significa eso. Pero es el respeto. ¿Cómo no respetar a nuestro Dios? ¿Cómo no demostrarle gratitud respetando los tiempos para Él? ¿Cómo no acudir a Él cuando Él está con sus alas abiertas para decirnos, aquí estoy? ¿Sabes una cosa? Tenemos un Dios maravilloso. ¿Quién tiene un Dios maravilloso? Tenemos un Padre, mire, perdóneme la palabra sobrado, se pasa, estamos pasados de Padre. ¿Amén? Nosotros podemos acudir a Él. Ahora, como padres, también puede ser que hayamos tenido una mala experiencia y nuestro Padre no haya sido el mejor ejemplo. Pero nunca podemos ver a nuestro Padre Celestial bajo el modelo y la óptica del Padre terrenal. Porque el Padre de aquí puede fallar, pero el Padre de arriba jamás falla. Jamás falla. El Padre de arriba siempre te va a entender. Diga conmigo amén. El Padre Celestial siempre va a saber que tú le necesitas. Y como Él sabe que tú le necesitas, por eso proveyó el mejor de los recursos para que tú te puedas acercar a Él. Y ese recurso se llama Jesucristo, su único Hijo. Amén. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Y uno encuentra, mis queridos hermanos, personas ingratas con Jesús, personas ingratas con el Espíritu Santo, personas ingratas con el Padre. Bueno, los tres son uno solo, personas ingratas con Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ver a alguien tan ingrato teniendo un Padre que es tan grandote, que es tan maravilloso? ¡Ay, estoy triste! No puedo seguir viviendo. ¡Ay, Dios! Y uno dice, ¿cómo puedes estar así teniendo un Dios tan maravilloso que está lleno de amor por ti y por mí? Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Te digo algo, tienes derecho a entristecerte. Eso es muy humano. Lo que no tienes derecho es a quedarte en la tristeza. ¿Claro? Tienes derecho
a estar triste porque es una condición muy humana y Dios no la entiende. Pero lo que no tienes derecho es a quedarte ahí en esa condición teniendo un Padre tan grande, tan maravilloso, tan provisto de todos los recursos para ayudarte. Entonces hoy le damos gracias a Dios Padre. ¿Quién le da gracias a Dios Padre? ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. ¿A qué? A morir por nosotros. Su unigénito Hijo. Amén. Y por eso le podemos decir nosotros, Abba Padre. ¿Sabe qué Abba Padre significa, papito? Cuando yo estoy triste, mi papito me envía una palabra y me hace sentir su presencia y me hace sentir que en la tierra estoy súper protegido. Y sabes que eso no es solo para mí, eso es para todos nosotros, amén. Porque Padre tan maravilloso como nuestro Padre Celestial no hay otro. Él es único. Diga conmigo, Él es único. Dígale al papá, a papá Dios, eres único. Bueno, dígaselo fuerte, a ver, 1, 2, 3. No lo escuchó ni el que está al lado. Vamos, que se escucha hasta Tofaca y hasta Sabana Occidente. 1, 2, 3. Uy, ya me iban a escribir por el Facebook. Oiga, usted como que no hay nadie allá. Papá Dios es único. ¿Cómo no darle gracias a papá Dios? Dile, papá, eres maravilloso. Nunca mires a papá Dios como mirarías a tu papá de aquí. Eso es algo como yo siempre he peleado con esa parte. Me parece algo de psicología humana, de que siempre tendremos a ver a papá como vimos al papá de acá, pero yo veo que mi papá allá supera sobrado al papá de acá, y amo a mi papá de acá, amén, y quiero que mis hijos me amen como su papá que soy, pero yo siempre quiero que ellos vean que tienen un papá regrandote que no está limitado como este que tienen enfrente todos los días, amén. ¿Cómo no darle gracias a papá Dios? A ver, vamos a decir a la voz de 3, gracias papá Dios. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuáles son algunos motivos para dar gracias a nuestro buen Dios? Como sabemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la primera carta del apóstol Pedro, en la primera epístola, lo podemos encontrar. Y por eso cuando alguien le pregunte sobre la Trinidad, vaya, lea toda esa carta y lo verá, que se va a dar cuenta de la manifestación poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo por conducirnos a Cristo. ¿Por qué vamos a dar gracias hoy? Primero al Padre, ahora segundo al Espíritu Santo. ¿Listo? Elegido según la presciencia, ya vimos que la presciencia, conocimiento anticipado, planes diseñados desde antes de. En santificación del Espíritu para obedecer. En santificación al Espíritu, ¿por qué? Para obedecer. Santificados es ser apartados, consagrados, ya lo hemos hablado también, otra vez la cuñita. Si quieren un poquito más del tema de santificación, también hay en el internet, lo pueden conseguir en la página de la iglesia. En santificación del Espíritu para obedecer. Y yo encontraba que el apóstol Pedro está hablando de lo siguiente, de lo que el Señor nos dijo en San Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber todas las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Es el Espíritu Santo el que nos muestra todas las cosas. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de los que estamos acá estaríamos acá. ¿Es claro? Solo es por el Espíritu Santo que todos nosotros podemos estar congregándonos, que podemos estar en el conocimiento de Jesús. Y la Biblia dice que cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, y Juan 16:9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gracias al Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar a Jesucristo. Y la palabra del Señor incluso es bien reclara en Corintios, en 1 Corintios el apóstol Pablo dice lo siguiente. Por tanto os hago saber, 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Mire la segunda parte, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por ¿quién? Nadie puede llamar Señor.
a Jesús. O sea, de corazón, porque hay gente, sí, yo también creo en Jesús. Usted le pregunta a la mayoría y le podrá decir, yo también soy hijo de Dios. Pero la Biblia dice que solo hijo de Dios es el que creyó en Jesús y aceptó su señorío. Eso está en San Juan 1:12. Pero entonces yo también. Pero dice, si no tienes el Espíritu Santo, pues no puedes llamar a Jesús realmente. Lo puedes decir de pronto, una persona lo puede decir de dientes para afuera, pero eso no es real en su vida, porque no tiene el Espíritu Santo. Y para ello encontramos también en San Juan, en el capítulo 3, versículo 3, y dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para nosotros poder ver el reino de Dios, que es ver a Cristo, que es tener relación con Cristo, necesitamos el Espíritu Santo. Porque para nacer de nuevo es necesario el Espíritu Santo. Mire, la palabra dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu. La palabra nacer de agua significa escuchar con fe la palabra de Dios. Y del Espíritu, pues el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que la palabra que yo escucho, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo escucho la palabra, el Espíritu trae un convencimiento a mi vida, porque yo la escucho con fe, o sea que yo deposito mi fe, mi arrepentimiento, ¿cierto? Y Él se mezcla con la palabra para que yo nazca de nuevo y yo sea una nueva criatura y yo pueda ser un hijo de Dios. ¿Es claro? O sea que se necesitaba ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Gracias al Consolador. ¿Cómo no darle gracias al Espíritu Santo? Gracias a Él es que podemos llamar y adorar realmente a Jesucristo en espíritu y en verdad. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Eso dice la palabra. Luego, el Espíritu Santo nos conduce a Cristo. El Espíritu Santo nos hace sentir la necesidad que tenemos de Dios. Cuando tú dices, no, yo no puedo estar hoy sin orar, no, yo no he buscado de Dios y comienza esa angustia, porque cuando uno ha pasado tiempo con el Señor, uno ya comienza a deleitarse y uno no puede pasar días sin leer la Biblia. O sea, yo siempre lo he dicho, perdóneme que sea tan reiterativo, yo no entiendo que un cristiano o una persona que diga que cree en Cristo y que no lea la Biblia. Eso no tiene, o sea, no, donde uno dice, no puede. Una persona que diga creer en Dios, ama el libro de Dios. Pero no lo ama solo para tenerlo bonito. Para tenerlo ahí de abierto, bien bonito en el Salmo 91, como si fuera una patica de conejo. Sino que ama el libro de Dios porque lo lee, lo escudriña. Y entonces, ¿quién es el que nos hace sentir esa necesidad? El Espíritu Santo. Cuando uno ha pasado tiempo con el Señor, uno se da cuenta que uno está 2, 3 de la mañana, uno en pleno sueño, delicioso ese sueñito, y más si se acostó tarde, y de pronto, ¡prum!, le jalan uno y uno, ay Dios, ya va uno al baño, ya uno dice, no, estoy bien, gracias a Dios, pero no puedo dormir. Entonces, uno se puede hacer dos cosas. ¿Por qué no puedo dormir? Yo si es que, es que este tiempo, y sí, claro, y uno puede hacer eso. O más bien, aprovecha el tiempo, se postra, dice, gracias papito Dios, algo me estás enseñando a esta hora. A esta hora tú quieres hablar conmigo. Qué bonito. Y uno sentarse a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence. Amén. Es el que nos convence de la necesidad que tenemos de Dios. Es el que nos convence de la necesidad de orar, de leer la palabra. Luego, si alguno no ha nacido de nuevo, pues no tiene el Espíritu Santo, pues nunca va a tener la necesidad de leer la palabra. No le va a importar. Incluso le va a parecer carto. Por eso, si alguien no tiene esa necesidad hoy, pídale al Señor que quiere nacer de nuevo. Amén. Tiene que... Si tú dices, no, yo ya llevo tanto tiempo asistiendo a la iglesia, pero yo no leo la Biblia, pero yo voy a la iglesia. Yo quiero decirte, ir a una iglesia no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. Y una de las evidencias que uno ya tiene el Espíritu Santo es que a uno le gustan las cosas de Dios. A uno le gusta cantarle a Dios, ¿cierto? Escucha uno la alabanza y uno se... si uno se levanta, uno adora, uno glorifica el nombre del Señor. El que no tiene el Espíritu Santo... Eso, cualquier música, eso es buena. Cualquier, le gusta. Y de pronto la música, incluso esa que habla mal, horrible, de las relaciones y de la mujer, eso está bien. No tiene el sentido aquí habilitado, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo, escucha la alabanza y se levanta a adorar.
El que no tiene el Espíritu Santo escucha la alabanza y dice, no, qué jartera, mire eso, no, qué aburrición. El que tiene el Espíritu Santo sabe que tiene que adorar a Jesús. Amén. Y que lo hace porque le gusta, le agrada. Luego le damos gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos conduce a Cristo. Si tú tienes deseos de buscar a Cristo es porque tienes el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el deseo de buscar a Cristo? Entonces tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Ay, yo creo que tengo el Espíritu Santo, pero no tengo deseos de buscar a Cristo. Entonces yo te voy a decir, porque tal vez no tengas el Espíritu. O tal vez has dejado que el Espíritu Santo se apague en tu vida. Entonces, ojo, dígale, Dios, yo no me quiero apagar, yo no me quiero morir, yo no me quiero enfriar, ayúdame. ¿Y sabe qué va a hacer? Él va a venir en tu ayuda. Amén. El Espíritu Santo es el que dice en San Juan 14:17, el consejero es el Espíritu de la verdad, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y quedará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, dice el Señor. El único que nos ayuda a sentir la presencia del Padre y no sentirnos huérfanos en este trasegar de nuestra vida se llama el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a sentirnos con la paternidad de Dios. Es el que nos ayuda a acordarnos que no estamos huérfanos. Amén. Acuérdense que escuchamos hace como 2 o 3 años por allá cierto hombre muy relevante en el mundo que dijo que está huérfano todo el que no adora a la Virgen María. Y yo la Biblia me dice lo contrario aquí en San Juan. Que el no sentirme huérfanos no es por ella, sino es por Jesús. Es por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a sentir la paternidad de Dios. Amén. En este trasegar que tenemos. Por eso Él es nuestro consolador. Por eso Él es nuestro ayudador, dice la misma palabra. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Métete con el Señor. Métete con el Señor. Si tú te estás sintiendo que te estás apagando en la fe, si a ti ya no se te da nada, las cosas de Dios, ¿sabes qué? Es porque algo pasó en tu vida y dejaste que el Espíritu Santo se entristeciera. Y Él no te va a obligar, pero Él está en tu corazón. Pídele, Espíritu Santo, yo quiero. ¿Sabe? A mí me aterra, pero sobremanera me aterra no llegar a sentir el Espíritu Santo. A mí me aterra, yo digo, Dios, nunca permitas eso. Yo no me puedo imaginar, usted se puede imaginar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor, que habló hasta el profeta Malaquías y volvió a hablar. ¿Hasta quién? Hasta Juan el Bautista. 400 años, que se conoce como el periodo intertestamentario. 400 años donde no hubo esa comunicación. Yo digo, 400 años. Yo no entiendo cómo alguien puede estar 2 días sin leer la palabra. ¿Cómo se comunica con Dios? ¿Cómo? O sea, yo digo, eso no me cabe. Yo digo, no, o sea, se seca. Una persona que no tiene comunión con la palabra, no tiene comunión con el Espíritu y se va a secar. Entonces es el tiempo de clamar y decirle al Señor, Dios, ayúdame. Amén. Tal vez tú dijiste como Pedro, yo quiero caminar sobre las aguas y el Señor te dijo, ven, y de pronto ibas caminando, tuviste fe, leíste la palabra, dijiste estoy consagrado, yo miro, mi meta es Cristo, ibas caminando hacia Él, pero algo te distrajo, volteaste a ver la tormenta, volteaste a ver el comentario, volteaste a ver todas las cosas de la vida y entonces dejaste de mirar a Cristo. ¿Y sabe qué pasa? Que como Pedro nos comenzamos a hundir. Pero sabes una cosa, yo encuentro que la Escritura dice que Pedro, cuando se estaba hundiendo, levantó la mano y dijo, sálvame que perezco. ¿Sabes? Yo te digo, no te dejes secar en la fe, no dejes que tu espíritu se seque, no dejes que tu alma se muera. Dile, Espíritu Santo, sálvame que perezco, sálvame, porque sin ti no podría adorar a Cristo. Levanta tus manos si este es tu caso. Levanta tu mano y dile, Espíritu Santo, te necesito. ¿Y cómo no darle gracias si el Señor va a estar ahí? El Espíritu Santo va a estar ahí. Si tú lo clamas, si tú clamas y le dices, te necesito. Si tú te quedas callado, ¿sabes qué va a pasar? No va a pasar nada. Bueno,
que te vas a secar en la fe. Pero si ese es tu caso, te digo y te lo repito, clama y Él te responderá. Amén. Clama. No creas que estás bien. No siento nada y eso está bien. Si no sientes nada, estás mal. Es cierto, nosotros no debemos movernos por los sentires, es claro, pero algo que Dios nos dio son sentimientos. Y uno sabe cuando uno está queriendo, uno sabe cuando está bien con la persona que uno ama. ¿Es así o no es así? Uno sabe cuando las cosas están bien y uno sabe cuando las cosas están mal. Uno sabe cuando la cara de la esposa le está diciendo a uno, la embarraste. O ellas saben cuando uno hace una cara y ellas saben que algo pasó. ¿Y sabes una cosa? Uno debería sentir eso con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuándo se siente? Cuando uno tiene comunión con Él. Cuando uno lo busca todos los días. Cuando uno le dice, Espíritu Santo, aquí estoy. Tal vez yo no siento nada, Señor, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, pero aquí estoy postrado, Señor. Y cuando tú haces eso, mira, si lo haces de corazón y le pides de corazón que tú quieres estar vivo espiritualmente, créeme que esa oración no va a quedar sin respuesta, porque tú puedes ser que te sientes y te postres diciendo, no siento nada, pero yo te digo, a los 10 minutos, si lo haces de corazón, con la Biblia en mano y con tu corazón contrito y humillado, vas a salir sintiendo esa presencia del Espíritu Santo en gozo, alegría y poder para gloria y alabanza de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Y cómo no darle gracias al Espíritu Santo? ¿Cómo no decirle gracias, Espíritu Santo? Yo me tengo que darle gracias aquí por estar parado aquí, porque si estoy parado aquí es porque Él me sostiene aquí. Amén. Y yo le digo gracias, Espíritu Santo. No es por mí. Si no fuera por el Espíritu Santo, mire, grave, yo no estaría acá. Fulminado, tal vez yo estaría muerto. Pero ¿sabes una cosa? Gracias a Él es que puedo estar aquí, gracias a Él es que puedo seguir buscando a Jesús. O sea que la gloria y la honra nunca van a ser para mí, sino van a ser siempre para Él. Amén. ¿Es así o no es así? Entonces dale gracias al Espíritu Santo. A la voz de 3 le vamos a decir gracias, Espíritu Santo. Amén. 1, 2, 3. Gracias, Espíritu Santo. Hágale al que tiene al lado así. Así, tranquilo, ves que no le va a decir nada. Dígale, muy así, ¿no? Que se escuche por el Face, que se escuche hasta lo último de la tierra. 1, 2, 3. Gracias, Espíritu Santo. Ah, mejoró. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Gracias. Pero nos falta alguien de la Trinidad, ¿verdad? Nos falta Cristo. Por eso te digo, ¿quieres conocer de la Trinidad? Pues lee toda la palabra. Pero ¿quieres profundizar como el que más profundizó en la Trinidad? El apóstol Pedro. Tal vez porque anduvo con el Señor y lo conoció mejor que otros. Aún que el Espíritu Santo le reveló tantas cosas al apóstol Pablo, tan maravillosas que tenemos en sus cartas. Pero Pedro escribe algo tremendamente poderoso acerca de la Trinidad. Por eso Por eso lee las epístolas de Pedro, pero pidiéndole al Señor que te ayude a entender. Y vas a entender un poquito más del concepto de la Trinidad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dar más gracias? Otro motivo, a Cristo por venir y venir por nosotros. Bueno, aquí se me quedó, es que vino tan fuertemente que por eso quedó ahí doble vez. Y la palabra del Señor nos lo dice en la tercera parte de este versículo que estamos analizando esta mañana. Y ser rociados con la sangre de Cristo. Comienza hablando del Padre, sigue con el Espíritu Santo y después, obviamente, va a pasar, dijo un bebé aquí, obvio, falta, ¿cierto? Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro Salvador. Y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sabes? Veo que antes de hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor, yo tengo que saber que Él vino. Y eso es lo que celebramos. Si no lo quiere celebrar, pues no lo celebre. Pero algo que sí es claro es que debe ser agradecido porque Cristo nació. Amén. Porque si no nace, pues no vive, no nos da ejemplo de vida. Y pues si no nos da ejemplo de vida, no nace, no nos da ejemplo de vida, pues no va a parar en una cruz. ¿Es claro? Se necesitó que hubiera nacido. Y
no lo vamos a leer en el Evangelio, sino que lo vamos a leer de acuerdo a lo que Pablo dice. Filipenses 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual ¿a quién? Mira, aquí tiene un argumento para cuando se encuentre con los testigos de Jehová. Él no siendo ¿qué? No estimó el ser igual ¿a quién? A Dios. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que se conoce con un término llamado kenosis, que significa que se despojó. Es decir, que cuando el Señor estuvo, Él siguió siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero aquí anduvo como un hombre, siendo Dios. Se los explico como lo expliqué en algo otra vez. De pronto no estaban todos. Esto es como autolimitarse. No sé si les ha pasado que cuando ya pasan el tiempo y uno ya no tiene la costumbre pues de estar alzando los bebés, porque ya los de uno ya están grandes y ya casi lo alzan es a uno. Pero cuando viene un bebé, ¿cierto? Y uno lo van a presentar, un bebé de un conocido, y uno se alegra también con ese nacimiento, pero uno lo alza. Dígame si a uno no le dan como nervios. A mí me dan nervios. Yo digo, ay, de pronto que se me cae. Bueno, uno se pone como nervioso, uno no sabe cómo actuar. Y uno mismo, con la fuerza que tiene uno podría llegar a hacerle daño al bebé, porque uno podría llegar a apretarlo, ¿cierto? Y hacerle daño a un bebé. Uno tiene la fuerza como adulto, uno puede coger un bebé, no, o sea, no es para que lo haga, obviamente, pero uno lo podría llegar a hacer. Pero cuando uno alza a un bebé, uno se autolimita en su fuerza. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? ¿Les pasa o no les pasa? Uno lo va a coger igual de fuerte que como coge uno de estos muchachos grandes. Los muchachos, venga para acá. ¿Cierto? Están grandes. Y es que si uno no lo jala, se lo llevan a uno. Pero a un bebé no, a uno le toca a uno con una delicadeza. Esto para explicarle lo siguiente. El Señor nunca dejó de ser Dios, pero por decirlo de alguna manera, se autolimitó en su poder. Ahora, ¿cómo actúa el Señor aquí estaba en la tierra? Pues bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Como hombre. Y lo más tremendo, Él estaba en el cielo, allá no tenía necesidad de nada, mis queridos hermanos. Allá, Él, como rey, como Dios, como soberano que es también, Él, imagínense mandando algo en el cielo. Imagínense diciendo, ángeles, vayan y me traen algo. Hoy me antojé de una naranja que venden, que cosechan en, no sé, está en Colombia, está en Estados Unidos, va una de las naranjas que cosechan allí en Sasaima. Y la estando en Estados Unidos, mire, el ángel más se demora en que el Señor le diga eso que el ángel en estar trayéndose. Porque así funciona el cielo. En el cielo sí se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? De verdad. Y así, no es que, uy, no, pero ir hasta allá, no, pero aquí también en Estados Unidos también hay buenas naranjas, Dios. Ah, pero es que a usted también le ocurren unas cosas. Mire, aquí tenemos también las, uy, son ricas, mire, salen sin pepas. Pero si el Señor dice algo en el cielo, eso es así, de una. Entonces dígame, ¿qué necesidad tenía Dios, Hijo, nuestro amado Jesús, de venir aquí? Donde personas lo iban a vituperar, donde iba a morir por unos que hasta ingratos eran, que no le iban a corresponder a lo que Él hizo en la cruz. ¿Tenía necesidad? No. ¿Pero lo hizo por qué? Porque nos ama. ¿Cómo no darle gracias por haber venido a estar con nosotros y morir en una cruz? Y nacer en un pesebre, en lugar de, ¿cierto? El Rey de Reyes y el Señor de Señores tendría que haber nacido en el mejor de los palacios, porque esa era su posición. Pero ¿sabe una cosa? Él se despojó de esa condición para venir a habitar entre nosotros, para venir como siervo, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor por eso? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El mismo Señor obedeció. El mismo Señor obedeció, pero le mandan a uno a hacer algo Dios, sino Dios no puede ser la otra semana. Dios, es que no hay afán. Tranquilo, espérate, Dios. La palabra nos dice que gracias a Jesús
y su revelación en la tierra. Dice aquí, Jesús le dijo, tanto tiempo, San Juan 14:9, tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Gracias a lo que Jesucristo hizo, al venir a estar con nosotros, es que tú y yo podemos llegar al Padre Celestial. ¿Amén? Es que tú y yo podemos decirle Abba Padre. Es que tú y yo podemos cruzar esa brecha y estar en la presencia de nuestro amado Padre, gracias a Jesús. Gracias a Él porque nos salvó. ¿Sabes? La Biblia también dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Es una paráfrasis evangélica, una buena paráfrasis. Después les digo qué es eso. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios decimos, así sea. ¿Sabes quién es el sí de nuestras oraciones? Jesucristo. Por eso cuando tú oras, dices, en el nombre de Jesús. Cuando tú pides, en el nombre de Jesús. Cuando tú lloras y le dices, Señor, te necesito, Padre, y lo haces en el nombre de Jesús. No hay un nombre más maravilloso dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, dice Hechos de los Apóstoles. No hay un nombre dado a la humanidad que pueda dimensionar y dignificar tanto a un ser humano como es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es el nombre más maravilloso dado a los hombres. Es el nombre más lindo. Es el nombre que debería estar en nuestros labios siempre. ¿Y cómo no darle gracias, verdad? ¿Cómo no decirle gracias? ¿Cómo no decirle gracias por venir a nosotros? Y gracias porque teniendo el poder, cuando lo llevaron a la cruz, Él hubiera podido decir con un solo dedo de su mano, hubiera podido levantarlo y todos esos ejércitos hubieran quedado derrotados. Nadie hubiera podido cogerlo para ponerlo ni clavarlo en una cruz. No hubieran podido si Él mismo no se autolimita en su condición y en su condición de Dios y viene para estar en condición humana. Amén. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias cuando se subió a una cruz, o lo subieron, y dejó que lo maltrataran, y allá en la cruz, ¿qué pasó? Allá en la cruz, ¿sabes qué? No se bajó de esa cruz por ti y por mí. Dime si eso no es motivo para ser uno fiel con Cristo. Dime si no es motivo para decirle hoy, perdóname porque yo he sido infiel. Y aquí hay personas que deberían arrodillarse y pedirle perdón al Señor, porque después de lo que hizo en la cruz, muchas veces lo dejan esperando a diario. Y eso es un motivo para decirle perdóname. ¿Sabes? No hay un nombre más grande que Jesucristo. No hay otro nombre. Y espero con estas palabras que el Espíritu Santo en tu corazón obre de una manera que de aquí en adelante jamás dejes esperando a Jesús en una cita. Jamás. Porque Él no se bajó, Él cumplió la cita más maravillosa en la cruz. Y para demostrarte su poder, a los 3 días se levantó de los muertos, resucitó. Amén. Y hoy dice, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Y nos garantiza que nosotros, cuando muramos, también vamos a resucitar con Él. Amén. Si hemos creído en Él. Hoy es el día de decirle a Dios gracias por lo que hiciste, amado Señor Jesús. Hoy es el día de poner ese nombre en nuestros labios y darle gracias a Dios. Amén. Cuando digamos 3, todos les vamos a decir gracias, Señor Jesús. Amén. 1, 2, 3. No, definitivamente. ¿Ayunaron? ¿Estaban en ayuno o qué? Miren, gracias. Tenemos que los niños, de verdad. Bueno, niños, adultos, grandes, vamos a decirle a la voz de 3, gracias, Señor Jesús. 1, 2, 3. Uy, qué bendición. Pero dale las gracias con tu fidelidad. Amén.
¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Yo le tengo que dar gracias todos los días. Si no fuera por Él, yo no estaría acá. Tuve una oportunidad de vida hace muchos años. Fue gracias a Él. Puedo tener una buena relación con mi mujer gracias al Señor, con mi esposita linda, preciosa. Gracias a Él. Gracias a Él es que el hogar se mantiene, porque si fuera por nosotros estaríamos agarrados. De la verdad, tenemos un carácter tremendo, pero si no fuera por el Espíritu Santo ahí, en el comedor de nuestro hogar, Dios, gracias. Y si nos quedamos acá, vamos a tener que quedarnos como hasta el otro año, porque hay muchas formas de darle gracias al Señor y muchos motivos. Amén. Pero hoy le damos gracias a Dios por darnos un plan de salvación. Le damos gracias a Dios Padre por su plan de salvación. Le damos gracias al Espíritu Santo por llevarnos a Cristo. Y le damos gracias a Cristo por haber venido y habernos salvado. Amén. Hay muchos más. Ustedes los escribieron. Pero, ay Dios, hoy queríamos dar de estos tres. Amén. La vida, la salud, la familia. Yo comencé a hacer la lista y yo dije, motivo número 5850. Y no iba ni en el 15 de enero. Pues que es que hay muchas cosas por que agradecerle a Dios. ¿Sabes? Aparte de estos tres motivos, Él es el que estuvo ahí cuando tú necesitabas una aspirina. Hasta para una aspirina, sí. Porque hay personas en otros lados donde una aspirina es un tesoro. Y cuando tú te tomas una aspirina le puedes decir, gracias a Dios porque tuve que alguien me la dio o la puede comprar. Amén. Entonces tenemos motivos para darle gracias a Dios porque nos sanó, porque nos envió el médico, porque tenemos a nuestro esposo, porque tenemos nuestra esposa, porque nos soportan, porque lo soportamos, por nuestros hijos, por la congregación, por todo. Pongámonos de pie y vamos a hacer algo. Vamos a orar de manera audible. Primero que todo, quiero que cierre sus ojos y ahorita continuamos. Cierra tus ojos, extiende tus manos al cielo y dile, cierra tus ojos, por favor. Dile gracias Dios. Y ahorita vamos a hacer un acto profético, bien bonito. Pero antes de darle gracias a Dios, yo creo en mi corazón decirte, y siento en mi corazón decirte algo. Pídele perdón por tu infidelidad. Si has sido infiel, pídele perdón, pero reconócelo. Porque si tú no reconoces tu necesidad del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Vas a seguir seco o seca. Y Él no te quiere así, Él no te quiere así seco o seca. Él no te quiere como una piedra que no sienta. Él te quiere ver vibrando ante su presencia. Y le vamos a decir gracias al Señor. Gracias Dios. Gracias Señor.